Cuando eso se da, Carlos pasa a ser militante directo de todo el proceso revolucionario, lo llaman para cubrir asesoría en Guayana, lo nombran, creo que presidente de la CBG, ¿no? De Alcázar. Ajá, monta un proceso en Alcázar, lo llaman fundamentalmente en esa línea. Posteriormente, últimamente, Carlos asume una de sus especialidades, que era la visión militar. O sea, Carlos tendría en ese entonces la capacidad de tener el grado de general, porque era asesor del Estado Mayor. O sea, era lógico. Un hombre que mantuvo y desarrolló la guerra, o sea, en el cambio de paradigma de la guerra, era el hombre adecuado para esa discusión. Pero volvemos a la propuesta educativa. Cuando volvemos a la propuesta educativa, Carlos asume, o sea, ya había con largo ya desarrollado el INVEDECO, que es el método local, había asumido la responsabilidad de buscar desde la base la construcción y lo confiesa Monte Carmelo. Lo nombran, el caserío como tal, lo nombran Centro de Desarrollo Endógeno Local. Y no porque lo decrete Chávez, sino porque es que realmente era. O sea, la organización campesina de Monte Carmelo es previa al chavismo. ¿Cuántos años tiene, compadre? ¿La cooperativa cuántos años tiene? Tiene 46 años. 46 años. O sea, muchísimo antes que llegara Chávez al poder, estos campesinos estaban colectivizando la tierra, discutiendo su formación y montándose en un proceso educativo. Esta misma casa, incluso la Casa de Mujeres, lo que se desarrolló, el padre Arturo Paoli fue uno de nuestros formadores, incluso siendo el padre, conocimos las corrientes marxistas como teoría con Arturo Paoli. Entonces, estamos hablando de un caso extraordinario. Cuando comienzan los elementos de asomar la crisis, Carlos comienza a plantear la necesidad de rescatar los campesinos. Y él, en un preámbulo del proyecto de Todas las manos a la siembra dice, a mí me llaman padre del proyecto de las manos a la siembra. Dice, yo puedo ser padre, pero los abuelos están en Monte Carmelo. Porque esa práctica colectiva de los elementos está vinculada exactamente con la propuesta. Incluso hay un artículo de la ley de tierra, que es el 19. Recuerdo así como si fuera el día de hoy, que bajando de aquí, de Carmelo, hacia Sanay, Carlos nos pregunta, nos íbamos en el carro, ¿qué les parece que reconozcamos en la ley de tierra la propuesta de que el conuco es fuente o modelo de desarrollo de los campesinos? ¿Por qué? Porque la ley de tierra, recuerden que la ley de tierra fue una de las leyes que disparó el golpe de Estado de 11 de abril. O sea, cuando se aprobó la ley de tierra y se puso el ejecútese, el 10 de diciembre fue. ¿De qué año, Morocho, que estamos en México? 2003, por ahí. 2001. 2001. Ajá. La ley de tierra le causó escozor a los terratenientes. Y decían, uy, ¿cómo hacer una ley de tierra que reconozca el conuco si el conuco no sirve para nada? Cuando precisamente la visión antropológica de la agricultura está basada en las propuestas del conuco. Y Carlos agarra eso y lo desarrolla desde el punto de vista teórico. Aprovecha nuestros conocimientos prácticos y lo monta como creación colectiva. Y entonces estamos ante la presencia de un hombre que tuvo la capacidad de analizar el contexto para teorizar con el contexto, no teorizar solo. ¿Cuántos libros ha escrito Carlos? No sé cuántos, pero un hombre con una capacidad, si lo dejaba sentado frente a una computadora, te hace una tesis en una noche. Y el otro componente clave, que son cosas que no son programadas, es que Ale y su mujer, Ale, el hijo de Carlos y su mujer, vinieron a vivir aquí, a Monte Carmelo. Y Ale entró como maestro suplente durante el gobierno de Orlando Fernández Medina, porque conseguimos que a través de la gobernación se pagaran y entró aquí. Y esa conexión fue tan buena que teníamos a Carlos visitando el Pichón. Más de una vez amanecimos en esa casa acabando con todo el café que había en la cocina, hasta
hasta que cantaban los gallos, conversando sobre el mundo. Previo a las elecciones, sabiendo lo que podía pasar, mapeamos el municipio. O sea, montamos con elementos de conexión, presenciamos incluso niveles organizativos. Estamos hablando de un hombre que se manejaba en la teoría y se manejaba en la práctica, y que tenía la sagacidad de mantener, o sea, tenía la simpleza de ser, o sea, desapercibido, pero con una seguridad única. Nos pasaron cosas, podemos seguir hablando de estos elementos, nos pasaron cantidad de cosas en las que la sangre fría de Carlos permitió que se lograra el objetivo. Porque no fue fácil ese principio, en la que incluso habiendo obtenido el poder, había los zorros y los camalones coleaban el poder. Y después del golpe de Estado, eso se profundizó. Y en la crisis más fuerte se profundizó. Bueno, Carlos nunca olvidó Monte Carmelo. Incluso aquí vimos los congresos, uno de los congresos de todas las manos a la siembra se dieron aquí. Había 150 personas en este sitio, organizados casi militarmente, para poderse bañar, para hacer la comida, para discutir los elementos. Y aquí recuerdo perfectamente que vimos un taller de historia de la agricultura que duró 10 horas. No crean que fuimos nosotros que promovimos, fue que comenzamos a hablar. Estaba yo acompañado por los morochos. Afortunadamente los morochos son igualitos, y metía uno y sacaba otro y nadie se da cuenta. Y estuvimos trabajando sobre antropología y sobre historia durante ese tiempo. O sea que es una de las conexiones clave. Eso es mi testimonio. Yo creo que una de las cosas de vida que hemos podido presenciar es que Carlos fue lo que entonces la universidad quiso que fuera como planteamiento, esa sabiduría del pueblo convertida en teoría. Tuvimos la capacidad de analizar nuestras prácticas y convertirlas en teoría. Les hablo del testimonio de cariño que genera la investigación. Esta vaina no es una vaina seca. Sacó tanto, usted fue aprobado, no, es vida. O sea, la investigación es vida. Y uno se apropia y se conecta y se apoya y se critica. Eso es, diría yo, que es la investigación del amor, en vez de decir la pedagogía del amor. Y nos conocimos en esa conexión. Y bueno, de Carlos se puede hablar muchísimo, incluso antes del preámbulo que les dije, el Carlos que ingresa como joven revolucionario a la Juventud Comunista y que asume con toda su responsabilidad una batalla que era necesario dar en Venezuela. Ese es el hombre que nos trajo hasta el siglo XXI.